Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación utilizando la API de Windows, en el cual estaremos viendo cómo crear un menú para nuestra ventana. En este video les voy a mostrar dos maneras de crear un menú. Las dos formas que veremos para la creación de menú son la más sencilla, utilizando un archivo de recursos como el que tengo aquí. Es un archivo con extensión .rc. Ustedes crean el archivo, por ejemplo, en CodeBlocks, de agregar un archivo limpio o vacío y le dan un nombre y la extensión .rc. La segunda opción, que es un poco más extensa y quizá más complicada, es utilizar funciones que nos brinda la API de Windows, como la que tengo acá encapsulada en una función que he llamado insertar menú. Al ejecutar la aplicación vemos que se nos ha creado una barra de menú con un menú que dice menú principal. Al pulsarlo se nos despliega unas opciones que son agregar, eliminar, salir. Por el momento estas opciones no son funcionales. Más tarde veremos cómo agregar funcionalidad. Crear un menú en primer lugar desde utilizando funciones que nos brinda la API de Windows. Como les decía, en mi caso he creado una función que retorna un valor bool llamada insertar menú, que recibe un manipulador de ventana, que es la ventana donde se va a colocar el menú. Dentro de ella declaro dos manipuladores de menú, uno llamado menú principal y uno llamado OP menú principal, que se refiere a las opciones del menú principal. Luego haremos llamado a la función de crear menú, que no recibe parámetros. Esta función lo que hace es crearnos un menú vacío y se lo asignamos a cada uno de nuestros manipuladores de menú. Algo importante que siempre hay que agregar es estar pendiente de lo que retorna una función. Por ejemplo, en el caso de crear menú, esta función retorna null. Esta función retorna null cuando no se ha podido crear el menú. Entonces, mediante un if podemos hacer que si el manipulador menú principal es igual a null, o eh, el manipulador de menú llamado OP menú principal es igual a null, o si cualquiera de ambos es null, entonces la función debería de retornar false, indicando de que hubo un fallo en la creación de menú. Luego de que se haya creado un menú con éxito, o sea, se ejecutó esto y nos retornó false, la serie de if se las explico luego. Vamos a utilizar la función append menú. Esta función sirve para insertar elementos en un menú. Los parámetros de esta función son, en primer lugar, el manipulador de menú en donde vamos a insertar elementos. Luego viene un indicador o conjunto de indicadores que nos dirán qué clase de elemento vamos a agregar. Por el momento vamos a indicarle que vamos a agregar una cadena. mf-strings quiere decir que vamos a agregar una cadena que termina en 0. Luego un identificador para esa opción. Y finalmente el texto que vamos a mostrar en esa opción de menú. En este caso vamos a mostrar agregar. Append menú entonces es la función que nosotros vamos a utilizar para agregar a las opciones del menú principal las cadenas, agregar, eliminar y salir. El 1, el 2 y el 3 hace referencia a es como un identificador de un control. Realmente hacen la misma función,
lo que estamos creando son botones que estarán insertados dentro de un menú desplegable y como hacemos igual que hacemos con los botones que necesitamos un identificador para procesar sus mensajes, entonces también necesitamos un identificador para saber cuándo se ha pulsado una opción del menú. En el tercer opción tenemos un distinto, ¿verdad? Tenemos que en el menú menú principal, vamos a insertar un separador. Un separador es una línea como la que se muestra aquí, que nos permite separar los elementos de un menú. Cuando nosotros indicamos que es un separador lo que vamos a agregar, entonces los parámetros finales no se necesitan, por lo que lo dejamos en 0 y en nulo. Como siempre, para profundizar más en la manera en que trabajan las funciones de la API de Windows, les recomiendo visitar la página de Microsoft. Por ejemplo, aquí tenemos la función append menu, muestra la sintaxis, manipulador de menú, el flag, el identificador del nuevo elemento y por último un puntero a cadena que puede indicar varias cosas que ya veremos más tarde. Luego en los parámetros tenemos una descripción, ¿verdad? El flag que dice controla la aparición y que controla la apariencia y la forma en que va a trabajar el menú o el elemento del menú. Y varias opciones, ¿verdad? Si vamos a agregar un bitmap, si vamos a mostrar un check, entre otras. Por el momento nosotros la que hemos agregado es string, que dice que especifica que vamos a tener una cadena de texto. Al final dice aquí que en el parámetro lp_new_item, que es el tercero, es un puntero a la cadena que vamos a mostrar en este caso. Y eso es lo mismo que nos dice aquí. Este tercer parámetro puede contener no solamente una cadena, también aquí tenemos la opción de pop-up que especifica que el elemento que vamos a agregar al menú es en sí un drop-down menú, que quiere decir que cuando nosotros pulsemos sobre ese elemento va a desplazar un submenú. En el caso de que lleve esta opción, entonces nosotros en el tercer parámetro, creo que aquí lo dice, hay que pasarle un manipulador al menú o submenú. Luego al final tenemos que el puntero al nuevo elemento, tenemos varios casos, ¿verdad? Les decía, en el caso nuestro, por el momento, vamos a agregar una cadena, entonces aquí nosotros le pasamos una cadena. En caso de que sea, dice, en caso de que el flags, que es el segundo parámetro, sea string, nosotros le pasamos un puntero a una cadena que termina en null o 0. También está la opción de que sea mf_bitmap. En ese caso nosotros tenemos que pasarle un manipulador de bitmap. Y en caso de que sea un owner draw, se trata prácticamente de un menú que está diseñado casi totalmente por el programador y que incluso involucra mensajes que van a llegarnos a nuestro procedimiento de ventana, como este para indicar el tamaño del menú y como este para realizar dibujos sobre el item. Bueno, con eso tendríamos terminado esta parte, ¿verdad? Al final tenemos un nuevo append menú en el que sí utilizamos el pop-up y el mf_string. Es una combinación de dos flags. En este caso nosotros le decimos que al menú principal le vamos a insertar un menú desplegable, de manera que cuando nosotros pulsemos sobre el identificador del botón o de la opción menú principal, se va a desplazar otro menú. ¿Qué es lo que hace nuestra aplicación aquí? Nosotros presionamos y se despliega un menú. Luego le decimos que eso está combinado con una cadena, es decir, que nuestra opción de menú va a tener un texto, que es lo que le pasamos al final, menú principal.
En el tercer parámetro le pasamos el manipulador al menú o submenú que nosotros planeamos agregar, que en este caso, si se tiene que hacer un casting, hacemos un casting a un signet in. Y le pasamos el manipulador, que en este caso vamos a agregar el submenú llamado opciones menú principal, que es lo que estábamos creando antes. Finalmente, llamamos a la función setMenú para que inserte el menú en una ventana. Primer parámetro, ventana. Segundo parámetro, el menú que va a insertar. El menú principal ya contiene no solamente su texto, sino también su submenú que habíamos creado anteriormente. Si esta función realiza todas estas operaciones sin retornar false, entonces retorna true, indicando que sí se pudo crear el menú. Hay varias maneras de insertar un menú. En este caso, lo que estoy haciendo es crear una función que se llama insertar menú. Y bueno, esta función es llamada justamente antes de mostrar la ventana y justamente después de haberla creado, ya que si la ventana no se creó, pues, lo lógico es salir de la aplicación, hubo un fallo. En caso contrario, pues insertamos el menú y mostramos la ventana ya con su menú. Puede haber otra opción de crear un menú, puede ser el caso, como recordarán tal vez del primer video, hay una sección, hay un elemento de la clase de ventana, de la estructura WN de classes, de clase de ventana. Hay un elemento que hace referencia a un puntero a cadena con un nombre de menú. Esa es otra manera de insertarlo. Y también tenemos que cuando creamos la ventana existe, luego de agregar el padre, un parámetro que nos indica, que nos solicita más bien aquí un hmenú, o sea, un manipulador a menú. Aquí también podríamos insertarlo. Por el momento vamos a dejar ahí en cómo se crea un menú utilizando funciones del API de Windows, y vamos a pasar a ver cómo se crea utilizando un archivo archivo de recursos. Ok, antes de pasar a ver eso, vamos a crear un nuevo archivo que será un header al que vamos a llamar api.h, donde vamos a ir agregando identificadores. Si no se ha definido api.h, definir api.h. Dentro de api.h, por ejemplo, podemos definir un identificador para el botón de agregar, un identificador para el botón eliminar, un identificador para salir. Obviamente vamos a necesitar agregar ese archivo .h en nuestro archivo de recursos, incluir api.h, porque de esa manera nosotros a la opción de salir le podemos colocar su identificador salir. Igual en el menú que teníamos antes, teníamos aquí el identificador, teníamos aquí que agregamos la opción de salir, entonces aquí podemos agregar el ID salir, pero antes de agregarlo tenemos que declararlo aquí arriba, insertando, más bien incluyendo el archivo api.h. Supongo que con eso no habría errores ya. Voy a compilarlo. No hay errores, hay una advertencia de que no estoy utilizando esta variable. Bueno, en el caso de un archivo de recursos, la creación del menú es bastante sencilla.
Voy a borrar esta. Para la creación de menú de recursos es sencilla. Escribimos un nombre con el que haremos referencia a nuestro menú. Por ejemplo, menú principal. Luego indicamos que es un menú lo que vamos a crear utilizando la palabra menú. Abrimos la creación con un begin y la cerramos con un end, como si fueran llaves. Dentro del begin y end nosotros podemos agregar los submenús o los elementos de menú que necesitemos. Por ejemplo, ahorita nosotros primero necesitamos indicar que nuestra barra menú principal va a contener un menú pop-up, es decir, un menú desplegable. Eso lo hacemos llamando a la palabra pop-up y luego el texto que queremos que salga. En este caso es menú principal. Con un begin y un end encerramos lo que va a contener nuestro submenú menú principal. ¿Qué va a contener? Empezamos a agregar elementos. Menú item nos permite agregar elementos a un menú. En primer lugar, el texto, que en este caso, por ejemplo, vamos a agregar la opción agregar, coma, y el identificador, que es id agregar. Luego vamos a agregar la opción eliminar y su identificador. Luego necesitamos agregar un separador. Menú item, separador. Y luego menú item, la opción de salir. Y el identificador de la opción de salir. Con eso ya hemos creado el menú rápidamente. Compilamos, dice que no hay errores. Y ahora no voy a insertar el menú utilizando la función que creé. Lo voy a dejar como comentario. Lo ejecuto y vemos que mi ventana no tiene un menú. Y vamos a ver cómo insertarlo de otra manera. En primer lugar, sobre la clase de nuestra ventana, donde tenemos null porque no hay menú, pasamos el texto con el que identificamos a nuestro menú desde recursos, que en este caso es menú principal. Menú principal. Tiene que menú principal. Menú principal sin espacio, porque tiene que ser igual todo. Y compilamos y corremos y como pueden ver tenemos el mismo menú que habíamos creado antes, con su separador, con las mismas opciones y todo. Okay. Supongamos que no lo queremos agregar aquí al declarar la ventana, entonces queda en null. Si ahora mismo vuelvo a correrlo, no hay menú. Y lo queremos agregar al crear la ventana, entonces cuando llamamos a la función createWindow, en la opción que tenemos en null, porque no le pasamos un menú, nosotros llamamos a la función loadMenú, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es una instancia, que es la instancia actual de nuestro programa, instancia act, que recuerden que es un parámetro del main de la WinAPI, es el primer parámetro. Y luego tenemos que pasarle un texto que identifique a nuestro menú de recursos, que en este caso es menú principal, igual como habíamos hecho el texto antes. Al compilarlo y correrlo, vemos que nuevamente se ha cargado nuestro menú, exactamente igual como lo creamos inicialmente. Por el momento hasta aquí vamos a llegar con la introducción al manejo de menú. En el siguiente video veremos cómo darle funcionalidad y expandir un poco más lo que es el menú.